Bajo el Foco, conversaciones que importan. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Bajo el Foco, conversaciones que importan. Hoy tenemos una conversación realmente importante y necesaria de conversar. Para eso tenemos como invitado al doctor David Reina. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Ricardo. Realmente un honor estar contigo por aquí. Gracias. Bueno, el tema de hoy son las enfermedades de transmisión sexual en Costa Rica, cómo se comporta este tema. Y para tener una situación actual de lo que está pasando acá, yo busqué información, David. Por ejemplo, 1.800 personas se contagiaron de una enfermedad de transmisión sexual en los primeros 4 meses del año. Esta información del medio Cere Hoy. Y también de otro medio titula Tenga cuidado con quién se mete. Infecciones de transmisión sexual como papiloma, gonorrea y herpes se disparan en Costa Rica. Con esta poca información, ¿por qué considera usted que es importante hablar sobre este tema? Bueno, es un tema actual. Actual, del pasado, nos ha acompañado toda nuestra vida y considero que la población poco a poco le ha perdido el miedo. Ujú, Em, Más que todo pensando posiblemente en que los tratamientos tal vez son sencillos y tal vez en la gran mayoría de los casos se sale adelante con un tratamiento corto, siempre y cuando sea diagnosticada en su momento. ¿Ok? ujú, Pero hay otro tipo de consecuencias que estas enfermedades producen y la gente no visibiliza ese tipo de consecuencias. Y lastimosamente ahí es donde muchas veces se lamentan el resto de su vida, muchas veces, ujú. por no haberse cuidado adecuadamente. Entonces creo que es algo importante, algo necesario, em, porque siempre nos ha acompañado, pero no sé qué sucede con la población. Últimamente me da la impresión de que hay, eh, posiblemente como te dije hace un rato, se lanzan más, Se atreven se más. atreven sin métodos de prevención, eh, pues, precisamente porque se ven respaldados por una tecnología médica que posiblemente sí, en la gran mayoría de los casos puede resolver el problema, pero como te digo, hay situaciones que después, en algunas ocasiones, pueden llegar a cohibir o a frustrar muchas metas de vida que pueda tener tanto hombres como mujeres. Ujú, Y son esas las situaciones que nunca se toman en cuenta. ujú. Eh, Quiero hablar primero de estas enfermedades que mencioné anteriormente, sífilis, gonorrea, y para hablar después del VIH, que quizá a ese tema le podemos tomar otro programa completo. Pero tomando en cuenta estas enfermedades, ¿ha cambiado el perfil de las personas que se contagian en cuanto a edad, género e incluso orientación sexual? Sí, claro que sí, tanto en las edades, porque ya no se focaliza en personas jóvenes, hay personas jóvenes, incluso adultos mayores, hay personas heterosexuales, homosexuales, entonces el perfil ha cambiado muchísimo, realmente cualquiera, y eso es algo que sí quiero desde ya decirlo, cualquiera puede tener una ATS, Ujú, a pesar de que se vea como vos o como yo, ujú. que nos vemos sanos, que nos vemos bien. ¿Ves? Entonces, y muchas veces sentirse bien, porque muchas veces se sienten bien Y y no ya son, andan una enfermedad por dentro que falta algún tiempo tal vez para que se manifieste como tal, ¿verdad? claro. ¿Y los principales retos de la caja para enfrentar estos problemas, cuáles han sido en los últimos años? Uy, yo considero que la detección temprana, la educación a la población, eh, lastimosamente tal vez los horarios eh, laborales pues no coinciden eh, eh, con ir a capturar esta población más expuesta a, a estas prácticas y pues de 4 de la tarde cierran los EBAI, cierran los sitios donde se hacen campañas preventivas
y a las 6, 7, 8 de la tarde ya está la gente empezando a irse a los bares, a los nightclubs, a los sitios donde realmente se forja todas estas prácticas, ¿verdad? Entonces es muy difícil y realmente creo que esa es la principal eh, falla que ha tenido la caja en ese sentido. Ujú. Para hablar un poco acerca de la prevención, este tema de los retrovirales como el PrEP y todo esto, ¿ha tenido un impacto positivo en el manejo de las enfermedades? Ok, yo considero que esa tecnología médica es muy buena. Realmente ha llegado a proteger y a prevenir siempre y cuando haya educación de por medio, haya un profesional a la par de esta persona que utiliza estos métodos, porque utilizarlos a la libre o irnos a comprar en cualquier farmacia, bueno, no en cualquier farmacia, pero en las farmacias que sabemos venden retrovirales, Ujú, em, no es la mejor práctica y definitivamente más bien lo que está produciendo más bien son datos de resistencia a retrovirales, porque muchas veces la persona queda infectada porque no lo utiliza bien, porque no tuvo alguien que lo orientara adecuadamente y aún así persiste utilizándolo sin saber que ya está infectada. Y entonces el virus que está en estos momentos en esta persona está generando resistencias, mutaciones que a la larga le van a hacer perder esos dos retrovirales que ya está tomando. ujú, Entonces, esta persona tiene todo adverso porque realmente va a empezar a tomar, bueno, cuando se diagnostique, tendrá que empezar a tomar medicamentos de rescate ya, o de segunda línea, no ujú, son los de primera. Y entonces, todo mal empezar así. Entonces, definitivamente, creo que si se utiliza con educación y con un profesional a la par, funciona excelentemente. Y realmente se ha visto que realmente previene la transmisión y también se ubica mejor las personas que, que lo podrían utilizar y les podría beneficiar más utilizar este producto. ujú. ¿Hay desinformación con respecto al uso del PrEP en redes sociales? Yo considero que sí, yo considero que sí. La gente piensa que nada más es tomarse una pastillita diaria Y ya. y irme de fiesta, y no se trata de eso, Ujú, no se trata de eso. Entonces, sí, es un producto muy efectivo, como te dije hace un rato, pero funciona muchísimo mejor en los grupos poblacionales más adecuados. ujú, Y principalmente estoy hablando donde una persona es seronegativa y pertenece a una relación serodiscordante, donde una persona es seropositiva y la otra seronegativa, donde la persona seropositiva está en control, en tratamiento y además está indetectable. Y por aquello, la pareja se toma el PrEP y de esa forma se protegen y la infección no trasciende hacia la otra persona. ujú, ¿Ves? Entonces, existe su perfil de pacientes donde este producto funciona muchísimo mejor, pero y la gente lo utilizó y no solo en estas latitudes, en todo sitio, en Europa, en Estados Unidos, como el permiso para irme de fiesta ujú. eh, sin preservativos, porque es lo que la gente quiere, no utilizarlos y pues bueno, se olvidaron de las otras enfermedades de transmisión sexual que nombraste al inicio de la entrevista y también, lastimosamente ahí se elevaron la sífilis, la gonorrea, el papilomavirus y bueno, posiblemente se pudieron haber cuidado del VIH, pero pero estas otras sí hubieron picos muy altos en los cuales sí se evidenció que tenía que ver con el mal uso de este producto, el PrEP. Ujú. Los mitos y realidades han existido no solamente en los últimos años, sino hace muchísimo. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades de perdón, mitos y equivocaciones de las Ujú. personas que Yo existen? considero que lo principal que piensan que las enfermedades de transmisión sexual son inofensivas,
En estos momentos, como te digo, siento que la gente le ha perdido el miedo a estas enfermedades y ahora tal vez podamos, si nos da chancecito, explicarte algunos casitos situaciones de vida que uno encuentra en mi práctica profesional y que uno dice, puña, de verdad que si esta persona se hubiera sido informada adecuadamente, tal vez no hubiera hecho esto sin prevención y en estos momentos no estaría pasando lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, sí es importante. ¿Cuáles mitos? Vamos a ver. Primero que nada ese, esto es inofensivo. Segundo, esto me va a llevar a la muerte. Mm, Tampoco así. Em, yo creo que esas son las dos principales. Esas son las dos principales, que esto es un pecado. Me cayó esta enfermedad porque es un pecado de acuerdo a las decisiones que tomé en mi vida. No, no. Simple y sencillamente, si usted adquirió o adquiere una enfermedad de transmisión sexual, muy posiblemente es porque no utilizaste medidas preventivas. Y principal, las que funcionan mejor son las medidas de barrera, preservativos, condones. Lo que lastimosamente a la gran mayoría no le gusta usar, ujú. pero es lo que ha funcionado muchísimo mejor. En la generalidad, tanto virus, bacterias, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta eso. No al 100%, eso es muy importante. Tampoco digo que los preservativos te protegen un 100%, Ujú. ¿ok? Pero sí un porcentaje muy alto que pues yo preferiría, si fuera que a transgredir, y voy a irme con prevención, con protección, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se trabaja desde el sistema de salud para fomentar la detección temprana? Bueno, existen campañas preventivas bueno, en Papa Nicolau, eh, hay campañas educativas en los EBAIS, regularmente están focalizadas en esa situación. A veces me he dado cuenta que también hay campañas para ir a detección eh, de de exámenes de VIH que hacen en algún sitio estratégico Ujú, eh, y bien, los días de conmemoración del VIH, ¿verdad? Entonces, campañas de ese tipo. ujú. Para hablar, como te decía hace unos minutos, del VIH, el medio también Cere Hoy mencionaba que se detectan 18 nuevos casos de VIH a la semana. ¿Cómo ha cambiado el perfil también de las personas en esta, justamente, enfermedad? Igual por género, por preferencia sexual, etcétera. Ok, principalmente, y hablando del VIH específicamente, regularmente a nivel mundial y a nivel nacional, porque seguimos más o menos el mismo patrón, estamos en una relación de 8-2 con respecto a 8, digamos, de cada 10 personas, 8 son hombres y 2 mujeres. Más o menos esa es la proporción. La gran mayoría son hombres, sí, edades entre 20 y 45 años, más o menos es el promedio principal, sin pensar de que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales, cuesta mucho eso. Muchas veces se nos van los diagnósticos en ese sentido y lastimosamente los abuelitos llegan ya con enfermedades muy desarrolladas y cuando nos damos cuenta fue que fue un diagnóstico que nunca se le hizo a la persona, ¿verdad? Pero sí, más o menos es el perfil poblacional. Ujú. Los principales retos que enfrenta la caja para prevenir esta enfermedad. Yo considero la principal estrategia que tenemos y siempre desde que trabajé en este campo, en esta área, es la educación. Yo creo que una persona educada es una persona que tiene herramientas para tomar unas decisiones, las mejores decisiones para su vida. Ujú. Y si aún así las tomó mal, pues ya, definitivamente fue porque, Decisión propia. exactamente, exactamente. Pero no porque nadie me dijo, o no me contaron, o no me comentaron, o no entendí, no. Entonces, yo creo que lo ideal en este tema es educar, educar, educar y educar. Tratar de quitar el juicio de por medio, porque muchas veces lastimosamente caemos en eso.
y pues son personas que no necesitan eso. Lo único que necesitan es ser entendidas, educadas y apoyadas. Y, y esperando que tomen mejores decisiones después de todo esto, ¿verdad? ¿Ha fallado el sistema en ese tema de la educación de enfermedades de transmisión Yo, sexual? yo considero que sí, yo considero que sí. Realmente eh, los esfuerzos que uno ve son más que todo como de detección, de hacer pruebas por aquí, pruebas gratuitas por allá. Y sí, tal vez haya un poco de educación, pero no se enfatizan en ella. Entonces, es como para decir, sí, ya vamos a educación, media horita, hablamos qué es el VIH, qué significa SIDA, que no te lleva a la muerte, que hay retrovirales y que qué significa estar no detectable y punto. Ujú, Pero fuera de eso, el entender que esta enfermedad tiene estigma y lo tiene y lo ha tenido y lo creo que lo tendrá el resto de la vida. O sea, la persona que tiene el diagnóstico, cuando ya lo tiene, es cuando se ve este, ya en la realidad de que, ¿cómo le digo mamá? O cómo le digo papá, o cómo le digo a mi pareja que estoy infectado, o cómo le digo a mi jefe para pedir permiso para una cita, o cómo hago para sacar mis retrovirales a la hora del desayuno, eh, y cuando, que no me señalen. y que no me señalen. Ujú, ¿Y qué les voy a decir? Porque voy a tener que arrancarle la etiqueta al frasco y decirles que son vitaminas. O sea, todo esto, estas incomodidades, o incluso los chicos que viven con sus padres todavía, que dejan tanto una gaveta bajo llave, el cuarto cerrado con candado y todo ese tipo de situaciones, obviamente producen incomodidad emocional, se sienten perseguidos, se sienten incómodos y estas cosas no se dicen, son ujú. cosas que ellos viven. Entonces, y esto cansa y esto incide, lo más importante, incide en su adherencia al tratamiento, incide obviamente en que llega a estar o no indetectable. Y el problema es que si no está indetectable, es una persona que latentemente puede estar infectando a otras personas. Entonces, ese es el gran problema. Hay personas que incluso prefirieron no llegar a hacerse un diagnóstico porque tal vez tenían toda la sospecha del mundo, pero tenían miedo y tal vez por lo que sea, por su estatus profesional, por su estatus de lo que sea, no quisieron exponerse a que lo señalaran y nunca se hicieron una prueba. Y lastimosamente, cuando se hizo el diagnóstico fue cuando ya tenían un toxoplasma en la cabeza y quedaron internados en el hospital y murieron. Ujú, Entonces, te das cuenta hasta dónde puede llegar el estigma claro. en estas personas. Entonces, yo creo que es definitivamente, y esas son cosas que la gente no entiende, a lo que puede llegar cuando uno se expone. Porque en el momento de la fiesta uno dice, "Ay, sí, no, Nada pasa. nada pasa, solo por hoy". Ujú, Y cuando se dan cuenta ya están s- comiéndose las uñas de que, Dios mío, soy seguro que sí estoy enfermo porque ya tengo ganglios, ya tengo el otro, ya tengo brotes, ya tengo honguitos en la boca, entonces ya estoy perdiendo peso. Entonces están súper asustados, pero aún así prefieren no hacerse el examen. ujú. Y lastimosamente son muchas las personas que llegan en esas condiciones. Ok. ¿Hay desigualdades en el acceso a tratamientos en las zonas rurales y urbanas? Lastimosamente sí. Te puedo decir que sí. Y pues obviamente tiene que ver con la parte socioeconómica, ¿verdad? El acceso, el transporte, el que muchas veces tienen que, a veces que conjalar con los chiquitos para acá o para allá, para hacerse los exámenes. Gracias a Dios ahora se está tramitando ya exámenes en la periferia y no está todo tan centralizado. Pero sí, lo que son clínicas, lo que son las clínicas especializadas en VIH en este país, regularmente están a nivel central, en San José, Cartago, Alajuela y Heredia, punto. Ah, bueno, en Punta Arenas hay una también. Pero digamos, Guanacaste, allá tan lejos, no hay nada. En la zona sur tampoco hay. Entonces son gente que sí tiene que viajar, tiene que ver cómo se las arregla
para venir, para hacerse los exámenes, para devolverse, para volver a venir cuando ya lo va a valorar el médico. Y pues obviamente todo eso cuesta y es tamaño poco plata. Para Ujú. ellos es mucho dinero. ¿Y se ha intentado cambiar eso o los En, al- intentos en, en llegar a esas zonas? No, llegar a esas zonas difícilmente. Tal vez poner tomar las muestras en esos sitios es a lo más que se ha podido llegar. eh, Tomar muestras por ahí para que no tengan que venir hasta acá. Y pues obviamente como todo está en red en la caja, se toman las muestras, por ejemplo, en Cotobruz, en San Vito, y los resultados se mandan o incluso las muestras se mandan al San Juan de Dios, en ese Ujú. caso, en ese ejemplo. En San Juan de Dios tramitan todo esto y ya el paciente nada más se moviliza una vez para que lo vea el médico en San José. Pero eso es lo más que se ha podido llegar por ahora. Sí. Ok. ¿Qué tan accesibles y confiables son las pruebas rápidas de VIH en Costa Rica? Realmente son bastante confiables. Sí, no te puedo decir que son al 100%, pero sí te puedo decir más de un 85% de sensibilidad. Ujú. Ujú. Y también, ¿qué estrategias de prevención funcionan mejor hoy, además del condón, del PrEP, de campañas de información? ¿Qué otras estrategias se pueden manejar? Mm, yo considero, como te digo, yo soy alguien que desde que estuve en esa área me di cuenta, o sea, lo mejor que uno puede hacer para prevenir es informar. Ujú. Y creo que una información consciente es lo mejor que puede uno ofrecerles, más que un preservativo, porque ya cuando la persona está bien informada, posiblemente ni siquiera lo va a intentar. Irse de fiesta, así a la libre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero yo creo que la información, la educación es lo más importante que podemos darles. Ok, vamos a entrar a la parte de recomendaciones. Em, ¿Cuáles son esas señales de alerta que deberían motivar a una persona a que tengo que hacerme esa prueba ya? Ok, yo creo que no habría que esperar señales, porque muchas veces estos, y principalmente el VIH, ¿verdad? Ujú. Eh, Puede entrar al cuerpo y no manifestarse inicialmente. Una vez que la carga viral aumenta y aumenta, este, hay un momento en el cual obviamente va a bajar el sistema inmunológico, los CD4 se depletan y pues llega un momento crítico en el cual ya la persona, por ejemplo, al año posterior a la infección, ya empieza la persona pues, a perder peso, a tener ganglios por todo lado, a tener hongos en la boca, a tener muchos hongos en las uñas de los pies y de las manos, por ejemplo. Eh, Son situaciones que ya hablan de una enfermedad muy avanzada. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que todos los sexualmente activos tengamos la costumbre de hacernos una prueba anual. Incluso las personas que están casadas. Sí, exactamente. No podemos bajar la guardia por ningún lado, porque muchas veces, lastimosamente, y me ha tocado verlo cuando estuve atendiendo estos pacientes, y llegaban muchas señoras de casa, caseras, que el esposo les llevó la infección a la casa, Ujú. a ellas. Y pues lastimosamente pues uno ve mucha culpa, mucho enojo, ¿verdad? Son personas que lastimosamente hay que educarlas, hay que empoderarlas, hay que ayudarles con su autoestima para lograr que intenten seguir adelante y adherirse a un tratamiento como tiene que ser para poder seguir su vida. Porque realmente si lo hacen bien, con el tratamiento que existe, pueden tener vidas largas y prácticamente normales, biológicamente hablando. Ujú. ¿Ok? Y quiero aclarar esto, porque ya fuera de eso, este, pues sí, son personas que lastimosamente, muy posiblemente van a tener problemas de relación de pareja con su esposo Claro. o el ex esposo, lo que sea. Y peor aún, si se separan, muchas veces no vuelven a tener pareja por el temor a, ¿qué le voy a decir cuando quiera?
ir a tener relaciones. Ujú. Entonces prefieren cerrar ese portillo. Y entonces ahí viene otra razón por la cual yo no soy digna, yo no tengo derecho a recibir amor. Y bueno, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces son situaciones que todo esto son las situaciones que van alrededor de un diagnóstico de una enfermedad que lastimosamente nunca se pensó, nunca se piensan estas cosas, ¿verdad? Entonces al final cuando las empiezan a vivir es cuando se dan cuenta. Igual, los jóvenes, la gran mayoría de ellos pues, sí se van de fiestas, ahora hay mucha droga, hay mucho alcohol y ese es lo primer paso a desinhibirse y tener relaciones a la libre, ni Ujú. siquiera buscar un preservativo y entonces son personas que a la larga en el momento, pues sí, la gozaron, pero el día de mañana, si quedaron infectados, como le digo a mi pareja, yo no me voy a casar, yo mejor no me caso, mejor yo no me voy a unir a nadie, bueno, no voy a tener parejas porque yo conocí muchos pacientes que preferían mejor cerrar ese portillo de la sexualidad, inhibir esa parte de él o de ella y seguir su vida el resto de áreas, pero la parte sexual estaba completamente clausurada. Y eran personas que vivían en depresión, eran personas que vivían con mucha ansiedad, eran personas que a la larga pues caían en momentos en los cuales no se tomaban tratamiento, tenían problemas de adherencia al tratamiento. Y entonces te das cuenta a dónde llega también todo esto. Claro. Entonces que somos unos seres humanos. Entonces todas estas situaciones sociales nos implican, nos ayudan o no nos ayudan para Ujú. poder tener una adherencia adecuada. Ujú. Lastimosamente esto de las enfermedades de transmisión sexual ahora afecta también a muchos jóvenes menores de edad. Em, ¿Qué consejo les podemos dar a ellos? Porque tal vez le da miedo hablarlo con los padres, Ujú, con los educadores, por vergüenza, por esto que estábamos hablando. ujú. Pero tal vez los más jóvenes que nos lleguen a escuchar, ¿qué les podemos decir con respecto a las enfermedades de transmisión sexual si ya iniciaron con su vida sexual? Bueno, simple y sencillamente, sí, primero que nada, como te dije, y te lo he dicho en toda la entrevista, educarse bien. No solamente ahí abrir el ChatGPT, que es lo que está de moda ahora, o cualquier otra IA, y para que te informes de una forma seria y adecuada, sino que usar preservativo, como te dije, dentro de las acciones a la hora de tener relaciones creo que pueden ayudar más a prevenir la transmisión de estas enfermedades es el uso de preservativo. Entonces es algo que definitivamente podemos, deberíamos de tener siempre a la mano. Segundo, tratar hasta donde sea posible no combinar sexo con alcohol o sexo con drogas, porque ahí perdimos toda La noción. el Ujú. norte exactamente, y el control, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que es la peor combinación que se puede hacer. Y tercero, llevarse en su cabeza que las enfermedades de transmisión sexual, si bien es cierto, ahora tienen tratamientos, incluso el VIH, como les dije hace un rato, pueden tener vidas largas y con una excelente calidad de vida, pero estoy hablando de la parte biológica. La parte psicosocial es lo más difícil en sacar adelante en muchas ocasiones. Entonces, si están anuentes a pensar cómo van a hacer con una futura pareja, cómo van a hacer para tomarse el tratamiento frente a los demás, o se van a ir a esconder, ¿verdad? Entonces son situaciones que hay que tomar en cuenta para ver si realmente van a tomar, bueno, a entrar en acción, pero lo ideal es que lo hagan con preservativos, sería lo ideal, realmente. Ujú. Ok, si querés nos contás algunos de los casos que nos querías mencionar. Mira, hay algunos casitos importantes. Vamos a ver, como les dije, hay jóvenes, vamos a ver, hay un chico que, vamos a ponerle un nombre ficticio, Juan. Juan, por ejemplo, que es tan frecuente. Juan tenía que como 17 años,
un muchacho allá de Guanacaste, un chico que, este, pues, homosexual, ¿sí? Y de esa forma, pues empezó él a ganarse la vida prostituyéndose. Le fue bien, económicamente hablando, pero lo infectaron y pues eh, su familia no lo aceptó. eh, y no tanto por su inclinación sexual, sino por su diagnóstico y su forma de vida. Entonces, este chico andaba para arriba y para abajo con su maleta. Em, y son situaciones que él nunca valoró. Entonces tuvo que, obviamente, en un estilo de vida de ese tipo, pues la persona no tiene dónde guardar retrovirales. De hecho, en la caja no les podemos dar tratamiento si no tienen una casa fija. O sea, porque pues, si usted vive en la calle, de- o se lo roban o se le pierde el retroviral y no le podemos dar tratamiento. Ujú. Es uno de los requisitos para poderles dar el tratamiento. Entonces, fueron muchas situaciones de ese tipo que Juan vivió hasta que pudo establecerse eh, y pues ubicarse un poquito mejor. Em, y pues después, poco a poco, llevó a control su enfermedad, pero realmente la pasó bastante bien. Luego por ahí un tal Ernesto, Ujú. un señor como de 30 años, exitoso, comerciante, le iba muy bien, realmente le iba muy, muy bien económicamente hablando, pero le gustaba mucho la fiesta. Él era heterosexual y pues de un momento a otro empezó a tener problemas de memoria, a tener problemas de neurológicos, visuales. Entonces se fue a revisar y pues se le diagnosticó una toxoplasmosis. Eh, Poco a poco, y bueno, obviamente una toxoplasmosis, una persona de esa edad, lo primero que se le hizo inmediatamente fue una prueba de VIH y le llegamos al diagnóstico pues por detrás, digámoslo de alguna Ujú. forma, ¿verdad? Esta persona lastimosamente posterior a eso siguió perdiendo su capacidad cognitiva, mental, memoria, tanto que perdió sus negocios, todos los que tenía, y pues llegó a tanto que incluso llegó a vivir nuevamente con su mamá y estuvo muchos años viviendo en cuarto, metido ahí, simple y sencillamente ahí metido, recibiendo comida y la mamá lo aceptó, porque es su hijo y pues trató de apoyarlo de esa forma, pero Juan no salió adelante. La parte mental siguió deteriorándose poco a poco, el- eh, de acuerdo a muy posiblemente al virus y la toxoplasmosis que tuvo. Entonces, imagínate, fue un cambio de vida completo. Él se acordaba cuando tenía sus empresas, su dinero, y de un momento a otro verse metido en un cuarto, tal vez me imagino, no sé, algo tal vez como donde estamos ahora, y no salir de ahí todo el día solamente para comer. A veces ni comía, porque los cuadros depresivos eran importantes. Y llegó un momento en el cual sí, ni siquiera la mamá lo pudo cuidar porque realmente ya él empezaba con trastornos conductuales muy, muy severos y se tuvo que trasladar a un hogar especializado con pacientes con VIH. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios sí se pudo controlar un poquito mejor, pero obviamente ya la parte neurológica no se pudo recuperar. Ujú. Son situaciones que imagínate, esta persona eh, la luchó tanto, tuvo sus empresas, una persona exitosa, eh, y pues se descuidó por ese lado y lo perdió todo, incluso su salud, que Ujú. es el tesoro más grande que todos tenemos. Luego una señora, Vilma, para ponerle un nombre, doña Vilma tiene como unos 50 años, una señora de casa, señora, ellos los dos, ella y su esposo, son porque todavía viven, este, eh,
pertenecen a estos grupos de apoyo espiritual en una iglesia. Son líderes espirituales Ujú. en ella. Y de un momento a otro el esposo salió con el diagnóstico. El esposo es taxista y, y la infectó a ella. VIH. 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 Ella, el diagnóstico se le hizo, apenas se diagnosticó al esposo, ella se le hizo la prueba. Y gracias a Dios ella en ese momento estaba asintomática, no tenía síntomas. La enfermedad estaba aparentemente empezando. En el caso de ella, pues atajó. En ese momento se empezó su tratamiento. Pero ella, a partir de ahí, todo se derrumbó. Todo se derrumbó, una vida de familia. Creo que tienen 3 hijos ellos, líderes espirituales en la iglesia, personas que dan educación a otros jóvenes. eh, y ella no hallaba cómo ponerse al frente de la iglesia. Se sentía sucia, se sentía Culpable. culpable, exactamente. Se sentía pecadora. Ujú. Y con muchísimo enojo hacia el esposo. Eh, Poco a poco, como pasó el tiempo, pues ella fue perdonando. Nunca lo pudo hacer, por lo menos hasta donde yo la conocí, eh, al 100%. Pero por lo menos ella, como ser humano, se perdonó. Se perdonó y salió adelante. Pero le costó montones. Le costó montones. Ahora gozan mucho con los nietos que ya llegan a la casa y toda la situación. Trataron de mantener su relación de pareja, duermen aparte y toda la situación, porque los guardias se separen o se divorcien, Ujú. porque como son líderes espirituales, Ujú. no pueden Divorciarse. dar ese ejemplo exactamente. Ujú. Entonces, te das cuenta todas las Sí. situaciones que pueden vivir las personas, y esas cosas no se ven, no se ven, estas cosas no, la gente no las ve, entonces, y son las más No son difíciles conscientes de eso. completamente, y cambian la vida completamente, completamente. ¿Puede haber un tratamiento? Sí, lo hubo, y las personas implicadas en estos 3 ejemplos tomaron el tratamiento y pudieron llegar a controlar su enfermedad, pero muchas quedaron, unas con secuelas neurológicas, otras con una secuela en toda su vida familiar. El otro chico, pues sí, por dicha pudo retomar su, su vida un poquito mejor, ¿verdad? Se ubicó un poco mejor, pero la pasó muy mal en un inicio. Ujú. Chico que de un momento a otro, menos de 18 años, que te digan, váyase de acá porque Por su usted, diagnóstico. sí, su diagnóstico por su forma de vida, porque Ujú. todo el mundo en el barrio sabía lo que él hacía. Entonces, los padres dijeron, no, ya no voy a tener aquí. David, rápidamente ya para cerrar, porque es importante con estos 3 ejemplos que nos estás dando, que las enfermedades de transmisión sexual no solamente es para los que tienen sexo con parejas del mismo sexo o heterosexuales o divorciados, casados, lo que sea, ataca a cualquier persona y en cualquier momento. Así Es es, importante dejarlo claro. eso es muy cierto. Y me parece importante también la parte psicológica, cómo la atiende la caja. Claro, cada una de las clínicas de VIH tienen un equipo interdisciplinario, en los cuales hay psicólogo. En el Hospital México, incluso donde yo trabajo, hay un psiquiatra también que por las situaciones más relevantes, pues también se le toca el pie cuando se necesita. Hay trabajo social, ¿ok? Hay enfermería con énfasis en salud mental. Entonces, sí hay mucho apoyo en ese sentido porque realmente sabemos que por ahí necesitamos ubicarlos muchísimo. Y obviamente los farmacólogos que también nos ayudan muchísimo en la educación del paciente y la toma del tratamiento y que no tiene que combinarlos con esto, con el otro, ¿verdad? Son cositas que son importantes también de educarles a la Ujú. hora de que se toma su tratamiento. De acuerdo, muchas gracias David por acompañarnos, por tomarte el tiempo en este programa. Yo sí quiero pues hacer el comercial porque bueno, David es especialista en el tema oncológico Sí, y pues VIH. también
VIH, Sí. y también tiene su consultorio en Curridabat. Sí, Curridabat, claro que sí. Ok, ¿y el número? 8848 9238. 9238. Un WhatsApp ahí, con muchísimo gusto. 8848-9238. Y Muchas con gracias. muchísimo gusto, pues David estará anuente y muy disponible a atenderles. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, David, y esperamos que este programa les sea de mucho provecho, de mucha guía, que es lo más importante. Gracias, nos encontramos en un nuevo programa más adelante. Bajo el foco, conversaciones que importan.